¿Bien? Sí, listo. Bueno, ahí fue. Entonces, bueno, entonces como les decía, lo importante de esta charla es que vamos a hablar un poco de pH impedancia en general, porque como les dije en todos los encuentros que tuvimos hasta ahora no hablamos nunca de pH impedancia, me pareció importante, más allá de los avances de la pH impedancia y de las nuevas métricas que vamos a hablar después, hablar un poco de las generalidades de la pH impedancia, porque por ahí hay mucha gente que no hace a diario o que quizás está empezando, o yo sé que hay mucha gente que es muy experta en todo esto. Entonces, como no conozco a todos los, al público, nada, traté de hacer algo como de bastante básico a algo un poco más complejo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los objetivos, que va a ser ver los conceptos básicos de pH impedancia de 24 horas, ver el tema de la calibración, los tipos de sonda y la colocación del estudio, cuáles son las herramientas que tenemos para poder armar un buen informe y poder interpretarlo, y por último, las métricas nuevas que existen o que se están en el último tiempo hablando, y su utilidad en la práctica diaria en pediatría, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, para empezar, tenemos que empezar definiendo qué es reflujo para saber después cómo lo vamos a estudiar. El reflujo gastroesofágico se define, como todos sabemos, como el pasaje del contenido gástrico hacia el esófago. Es un fenómeno fisiológico normal y en niños ocurre varias veces por día después de las comidas generalmente y duran menos de 3 minutos. Para esto, entonces, para estudiar el reflujo, nosotros nos basamos en unas guías de reflujo gastroesofágico en pediatría, que generalmente son las guías de la Sociedad Americana y Europea de Gastroenterología. Las últimas guías de reflujo de ambas sociedades fue publicada en el 2018, y esto es lo más actual que tenemos en cuanto a guías de reflujo. Un poco estas guías nos muestran cuáles son las pruebas diagnósticas para la evaluación del reflujo gastroesofágico, que como verán en esta diapo son varias: la sería de esófago gastrodenal bajo radioscopía y videodeglución, la videoendoscopía digestiva alta con toma de biopsias, la gamma cámara, la manometría esofágica, los biomarcadores, la pH de 24 horas y la pH impedancia de 24 horas. Entonces, de todos estos ya hablaron en otras charlas, ya se habló de algunos de estos métodos, y hoy vamos a hablar entonces de la pH impedancia de 24 horas. Entonces, como sabemos y como estuvimos diciendo, es una de las pruebas utilizadas para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. De todas las pruebas mencionadas, es la que mayor información nos da acerca del reflujo que puede tener nuestro paciente. Todas las otras pruebas también nos aportan información, pero esta es como la más específica, ¿sí? Los primeros trabajos de pH impedancia se comenzaron en la década del 90, ahí me faltó 90, y en Argentina nosotros empezamos con pH impedancia, en general en Argentina y creo que en Latinoamérica. Los primeros pH impedancias que se hicieron fueron a partir del 2004, ¿sí? En el consenso de reflujo de la Sociedad Europea y Americana de Gastroenterología, hubo un consenso que se hizo en el 2009, y ahí recién, imagínense, desde la década del 90 hasta recién el 2009, recién ahí lo consideraron como una prueba de diagnóstico para reflujo, y en 2018 entonces la toman como una prueba específica diagnóstica para reflujo, ¿sí? Entonces, como para ver de qué se trata la pH impedancia, yo sé que muchos de ustedes ya lo recontra saben, pero bueno, me parece importante como empezar por lo básico, que la pH impedancia registra el movimiento anterógrado y retrógrado de los líquidos, sólidos y gas a través de la impedancia, que ahora vamos a ver qué es la impedancia. Y esto conjuntamente lo mide con el pH esofágico a través de un sensor de pH que se encuentra en la misma sonda que se utiliza, ¿sí? Después vamos a ver también las ondas. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es todo esto que dice acá, que dice la resistencia al flujo de corriente,
y eso es una medición inversa de la conductividad eléctrica de una pared, de la pared de un órgano o de su contenido. ¿Por qué cambia la impedancia? Porque la impedancia, digamos, todo lo que dijimos antes quiere decir que generalmente cuando no hay iones, porque no hay bolo, ¿sí?, que se mueve dentro del esófago, entonces hay alta impedancia, mientras que cuando hay un bolo que se mueve dentro del esófago, hay muchos iones y eso hace que baja la impedancia, ¿sí? Entonces, esto más o menos quiere decir que cuando no hay reflujo, entonces hay alta impedancia porque el esófago no tiene nada que está yendo por el esófago, mientras que cuando hay reflujo que está subiendo por el esófago hay baja impedancia. Entonces acá tenemos una escala de impedancia básica, que muchos de ustedes ya la habrán visto varias veces, esta diapo, pero me parece que está bueno como distinguir. El reflujo tiene una conductividad alta, por lo tanto tiene da una impedancia baja, mientras que la conductividad baja, como la del aire, tiene una impedancia alta, ¿sí? Es inversamente. Entonces, un bolo líquido es eléctricamente más conductor en el interior esofágico que el aire, como estuvimos diciendo. Un bolo líquido ingresa y entonces hace que baje la impedancia, y por otro lado, la impedancia basal es la señal de impedancia que se observa cuando el esófago se encuentra en reposo, ¿sí? Entonces, seguimos. Entonces, las fases de progresión del bolo dentro del esófago es como algo gráfico nada más, ahora lo vamos a ver bien en un videíto. Tenemos cómo se ve un gráfico de impedancia, o sea, dentro de la pH impedancia, entonces podemos ver que hay una línea basal, que es la impedancia basal, como vemos acá, luego hay una entrada de aire, ¿sí? Hay una entrada del bolo a una parte del segmento de los canales de impedancia, luego acá baja la impedancia bien, ¿sí?, cuando pasa el bolo entre un sensor de impedancia y otro, luego ahí hay salida del bolo, y por último ahí hay una contracción del esófago y termina en la vuelta a la impedancia basal. Entonces, también tenemos que saber que el reflujo por pH impedancio, es importante saber que solo se tiene en cuenta cuando la impedancia baja, o sea, baja por debajo del 50% de la línea basal en los últimos dos canales de impedancia, o sea, en canales 6 y 5, ¿sí? Más adelante vamos a ver que son los canales más distales. Entonces, si no bajan los canales 6 y 5, no se considera reflujo por pH impedancia. Entonces, acá yo les traje un videíto de cómo se ve cuando hay un trago, ¿sí? Un episodio de trago. Entonces, espérenme un segundo, acá. Ahí está. Entonces, ahí vemos cómo cuando va pasando el líquido, va pasando entre los sensores de la sonda, que son estos, ¿sí? Los sensores de impedancia, entre canal y canal. Los canales se forman entre un sensor y otro de impedancia, y vamos a ver cómo cuando va pasando el bolo, va bajando la impedancia en todos los canales, ¿sí? A ver si ahí se los va mostrando, entonces se va dibujando, ven que empieza a bajar, el bolo pasa por el canal 1, baja la impedancia, pasa por el canal 2, vuelve a bajar, y ahí se va dibujando, ¿no? Entonces, como sale del canal 1, se vuelve la impedancia a la basal, ¿sí? Y así sucesivamente en todos los canales de proximal a distal, porque estamos haciendo un trago, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a ver cuando vemos un reflujo? Entonces, vamos a ver que el reflujo lo vamos a ver distinto. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver lo mismo, pero de distal a proximal. Fíjense que ahí sube, ¿sí?, el líquido, ahí entonces se dibuja cómo baja la impedancia de distal hacia proximal. Les traigo este videíto así porque me parece súper gráfico, como para que lo puedan ver en dinámico y entender después qué es lo que vamos a ver en los gráficos de pH impedancia, ¿sí?
porque a veces uno como que no se lo puede imaginar, pero con esto me parece que es súper gráfico y fácil de entender. ¿Mm? Entonces, vemos cómo cuando baja el reflujo, entonces ahí se recupera, y entonces vemos que este reflujo llegó hasta canales proximales, y entonces dibujó una impedancia baja en todos los canales, ¿sí? Ahí ven cómo va de distal hacia proximal. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se ve un episodio de eructo. Entonces, el eructo, vemos, esperen que lo activo, ahí, ahí está. Entonces, el eructo van a ver que sube aire, porque no sube líquido, sube aire. En el aire, como dijimos, tiene alta impedancia, entonces, o sea, no hay iones, entonces, por lo tanto, tiene alta impedancia, la impedancia empieza a subir de distal hacia proximal, ¿sí? En todos los canales, y ahí vamos a ver cómo se produce un eructo. Esto nos va a servir después para las métricas nuevas, los avances nuevos que vamos a ver, como para que vean cómo se ve un eructo, ¿sí? Gástrico, que viene de abajo hacia arriba. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué evalúo con la pH impedancio? Vamos a evaluar varias cosas. Y otras cosas, dentro de lo que vamos a evaluar son estas las básicas, y después vamos a ver todo lo nuevo que se puede ver. Entonces, dentro de la pH impedancia podemos ver el contenido que puede tener el esófago, que puede ser líquido, gas o mixto, o sea, que mixto quiere decir líquido con gas. Después, las características de ese contenido, que puede ser ácido o no ácido. Y la dirección del contenido esofágico, que puede ser una deglución o un reflujo, como vimos recién, ¿sí? Y después lo que vamos a ver es la correlación sintomática, que es o sea, es algo importante que nos aporta la impedanciometría que antes no teníamos con la pHimetría, y que es el síntoma, o sea, el índice sintomático y la probabilidad de asociación sintomática. Y lo otro que vamos a ver, o que nos va a aportar, es la exposición al ácido que tiene la mucosa esofágica. Entonces, como vimos, esto es una deglución, o sea, esto es como de verdad, digamos, de un gráfico de verdad, porque lo otro era como muy dibujito. Entonces podemos ver una deglución, ¿sí? Que va de proximal hacia distal, y vemos un reflujo que va de distal hacia proximal, ¿sí? Bajando la impedancia en todos los canales. Después acá podemos ver cuando es ácido un reflujo, que lo que más tenemos que tener en cuenta es que dentro del gráfico de impedancia tenemos los canales proximales, que son estos que están acá arriba, que son el canal 1 y el 2, y los distales, que son el 6 y el 5. En los canales distales son los que están más cerca del esfínter esofágico inferior, y los más proximales son los que están más cerca de la laringe y demás. Y el último canal que dice acá 7 es el canal de pH, que es el que nos va a marcar si el reflujo es ácido o es no ácido, ¿sí? Entonces acá vemos un reflujo no ácido, ¿sí? Esto para los que hacen pH es más que obvio, o sea, el canal de pH muestra el pH entre 8 y 0, y la mitad es el 4, entonces ahí podemos ver que si es por encima del 4 es un reflujo no ácido, si es por debajo, como era el anterior, es un reflujo ácido. Después tenemos la correlación con los síntomas, que es lo que habíamos dicho, entonces les traje nada más que esto como a modo de mostrarles cómo se ve la correlación en un gráfico. Entonces podemos ver que se marca un episodio de reflujo, intrarreflujo, presenta el paciente la tos y ahí lo muestra, ¿sí? Y esto lo mismo con los ahogos en un bebé más chiquito por otra patología. Y dentro de un reflujo que era ácido, ¿sí? Porque está ahí en la línea del 4 y esto es un reflujo ácido. Entonces, para continuar, para hacer un estudio de pH impedancia, ¿cómo vamos a preparar al paciente? Que esto siempre es una pregunta bastante habitual y es como, ¿le saco la medicación? ¿No le saco? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Sí? Entonces, sé que muchos obviamente lo saben y lo hacen habitualmente, pero está bueno como recordarlo para ponernos todos de acuerdo qué es lo que decimos. Entonces, el ayuno generalmente nosotros lo hacemos entre 4 a 8 horas, según si es un bebé o es un niño más grande, ¿no? Después,
¿Podemos hacer el tratamiento, la impedancia o la pH impedancia intratratamiento? Sí, la podemos hacer intratratamiento y entonces le pedimos al paciente que siga tomando la dosis habitual de IVP o de antiácidos que toma, ¿sí? Y lo podemos hacer sin tratamiento también. ¿Por qué? Porque nos va a aportar un montón de información que después vamos a ver. Entonces, si lo hacemos sin tratamiento, deberíamos suspender la medicación del paciente si está con IVP entre 7 y 15 días previos al estudio, mínimo 7 días. Si es un bloqueante H2 que tiene el paciente, lo podemos suspender entre 48 y 72 horas antes. Y si es un protector de la mucosa gástrica o es un prokinético, deberíamos suspenderlo dentro de las 24 horas, ¿sí? O 24 horas antes. Entonces, ¿cuándo estudiamos a un paciente con o sin IVP? O sea, nos va a servir estudiar un paciente sin IVP cuando yo quiero estudiar un paciente, por ejemplo, prequirúrgico. ¿Qué quiere decir prequirúrgico? Un paciente que se va a hacer, por ejemplo, un Nissen, ¿sí? Entonces me sirve estudiarlo sin medicación. Sí, un paciente que tenga síntomas atípicos también me sirve estudiar sin medicación, porque yo sospecho que él tiene síntomas relacionados al reflujo, pero no sé si tiene reflujo o no. Entonces yo lo que tengo que diagnosticar es si tiene reflujo, y para eso lo tengo que hacer sin medicación. Y los síntomas recurrentes o persistentes postquirúrgicos también lo podría hacer sin IVP. Con IVP lo vamos a estudiar a aquellos pacientes que son refractarios al tratamiento, ¿sí? Cuando nosotros por ahí instalamos un tratamiento, no sé, los papás o la mamá sigue diciendo, sigue vomitando, y nosotros nos preocupamos diciendo, tiene un montón de reflujo, y quizás el reflujo, no es el reflujo el motivo por el cual vomita, ¿sí? Entonces por ahí el reflujo está controlado, pero hay que modificar otra cosa en ese paciente que no le está funcionando bien. Bueno, un poco el tema de la calibración y los tipos de sonda. El catéter de impedancia les traje como este gráfico, me pareció que era bastante explicativo. Entonces se ven que tiene la sonda de impedancia, tiene 7 anillos, ¿sí? 7 anillos de impedancia. Estos son los anillos de impedancia. Y entre cada anillo se forma un canal de impedancia, ¿sí? Porque muchas veces confunden los sensores de impedancia con los canales de impedancia, que no es lo mismo. Entonces, tenemos 6 canales de impedancia y 7 anillos de impedancia, y un canal de pH, que es el que se ve en rojo, que se ubica en la parte inferior de la sonda, que es lo que va a estar más cerca del esfínter esofágico inferior. Y es lo que va a censar si es ácido el reflujo o no, ¿sí? Porque si es una pH no va a censarlo no ácido. Pero sí lo vamos a poder ver a través del movimiento del bolo, ¿sí? Después tenemos los tipos de sonda que utilizamos generalmente. Los tipos de sonda son las sondas para lactantes, que son los recién nacidos hasta los 2 años de edad o que tengan 75 centímetros de altura. La separación de los sensores en esta sonda es de 1,5 centímetros entre cada uno. La diferencia con las pediátricas las utilizamos en niños entre 2 y 10 años, ¿sí? O que tengan entre 75 y 1,50 m de altura. Muchas veces, les digo esto de las alturas, porque por ahí muchas veces estamos estudiando un niño que tiene una parálisis cerebral, no podemos ponerle una sonda de adultos porque tiene, no sé, tiene 11 años, ¿sí? Porque mide menos de 1,50. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta, no solamente la edad. Y después tenemos las sondas de adultos que se usan en los chicos más grandes que miden más de 1,50. Otra cosa importante es cómo lo calibramos. Como todos sabemos, lo calibramos en pH 7 y 4. Nosotros en nuestro servicio usamos 2 tipos de aparatos, pero los dos se calibran de la misma forma y son fáciles de hacerlo. Uno tiene sensor externo, el otro no. Las sondas, hay algunas sondas de una de las marcas que a veces vienen sin sensor externo, pero bueno, las que tenemos ahora son con sensor externo. Los aparatos pueden tocar, los pacientes tienen botones y pueden tocar el cambio de posición, las comidas que hacen y los síntomas, entonces ya quedan registrados y no tenemos que nosotros pasarlo de un papel al diario, ¿sí? Igual lo pueden anotar,
pero nos parece como más fácil que la mamá pueda tocar sin tener que estar anotando. Algunas veces, por ejemplo en adultos, ellos lo hacen también con el papel, pero bueno, los chicos como tienen pocos síntomas, tampoco es que tienen 8.000 síntomas, y la realidad es que nosotros nos centramos en un síntoma en especial, en 1, 2 o 3 síntomas, pero tampoco vamos a decirle todo lo que le pasa, porque si no, no terminamos nunca. Y lo otro importante es cómo colocamos el estudio. El estudio lo colocamos generalmente despierto, con el paciente despierto, pero también hay formas de colocarlo a través de una endoscopía, ¿sí? Entonces depende del paciente, qué es lo que necesitemos saber o estudiar. Vamos a ver si le hacemos una endoscopía y le ponemos la impedanciometría en ese momento, o si le hacemos simplemente el estudio de pH impedancio despierto. Para colocar la sonda lo que hacemos es ubicarla con esta fórmula que se llama Strobel, que mide la talla en centímetros, la multiplica, le suma el 5, todo eso que ustedes ya recontra seguro saben, y esa es la forma de encontrar como un punto donde podría quedar bien colocada la pH impedancia, ¿sí? La sonda. Siempre, obviamente, después de hacer la colocación, tenemos que hacer un control radiográfico, ¿sí? Acá, en este artículo del 2015, hay una tablita aproximada, para no hacer la formulita, si no nos acordamos o no podemos o algo, que la podemos tener a mano, y según las tallas de los pacientes, podemos tener un aproximado de dónde deberíamos poner la marquita para dejar colocada la sonda, ¿sí? Bueno, entonces, dónde queda posicionada, ahí vemos como un gráfico que es bastante fácil de ver. El sensor rojito es el sensor de pH, y ahí se ve cómo es una sonda pediátrica que tiene los sensores cada 2 centímetros, ¿sí? Y después acá son algunas radiografías que les traje como para que se vea dónde queda posicionado, cómo se ve el puntito ese del pH, que lo vemos acá con un puntito, y acá también. Acá hay algunas sondas que quedan como muy altas, ¿sí? Fíjense que están demasiado altas, entonces hay que progresarlas, y hay otras que están muy progresadas que se fueron a cualquier lado, ¿sí? Entonces, o sea, fíjense, está cualquier cosa, y bueno. Entonces, y ahí ven también en la radiografía el sensor externo que les estaba hablando. Y después algunas mal posicionadas, como por ejemplo esta, que queda como una J, entonces en este caso o hay que retirarla y volverla a colocar, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizo la pH impedancia? Bueno, hay varias cosas para empezar a analizar cuando tenemos el gráfico de 24 horas, ¿sí? Entonces, lo importante primero es hacer una reevaluación visual de todo el gráfico de 24 horas. No es pongo la tarjeta y le pongo el autoscan. Me parece que es muy importante ver qué es lo que pasó en ese gráfico en esas 24 horas, porque es como la historia del paciente de lo que hizo en esas 24 horas. A veces uno dice, no, pero si igual está todo bien, no pasa nada. A veces los pacientes se sacan la sonda, se les sale el sensor, uno de los sensores no funcionaba, el sensor de pH dejó de funcionar y me marca todo un pH 0. Entonces, nada, todas cosas que nos fueron pasando durante todos estos años que estuvimos haciendo pH. Entonces, es importante chequear antes de hacer el autoscan del software, saber qué es lo que está pasando y si hay alguna zona que tenemos que eliminar, ¿sí? Algún área que tenemos que eliminar antes de hacer el autoscan. Lo otro importante es saber cuántas horas mínimas se grabaron, porque por ahí es un paciente que se sacó la sonda, no sé, a las 8 horas de grabación. No nos sirve ese estudio, ¿sí? Tenemos que tener un mínimo entre 18 y 20 horas para poder ver bien qué es lo que le pasó al paciente en supuestamente 24, pero con 18 o 20 más o menos nos sirve, que es el holter este esofágico que le estamos haciendo, ¿sí? Y lo otro importante es saber si por ahí la mamá nos dice, no sé, a tal hora pasó tal cosa y yo no la anoté.
¿sí? No sé, algo importante. Tuvo un ahogo a no sé qué hora. Bueno, voy, busco, le pongo el ahogo y ahí sí después lo escaneo para ver si tiene correlación o no con un episodio de reflujo, ¿sí? Entonces, siempre hay que mirar el estudio manualmente. Una vez que yo lo escaneo, siempre lo tengo que ver manual. ¿Por qué? Porque a veces el software me puede dar episodios de reflujo que no son y los puede sobreestimar. Entonces tengo que mirar bien antes de entregar el informe. Y otra cosa más es, muchas veces en los bebés chiquititos que le hacemos un estudio por BRUE, por ejemplo, por un ahogo y demás, a veces hay un ahogo que se relaciona con el reflujo, nos dice el informe eso, pero nosotros deberíamos ir al gráfico y chequear que realmente se haya relacionado ese ahogo con su reflujo, ¿sí? Entonces, nunca entreguemos un informe solo por los números, o sea, siempre tenemos que chequear todas estas cosas previamente. Para hacer el informe tenemos un montón de cosas que tener en cuenta. Entonces, el informe nos da un montón de información, pero tenemos que dilucidar cuál es la información importante y cuál no, ¿sí? Y eso también se puede presetear en los informes que vamos a hacer, como para que no nos dé tanta, porque si uno saca todo lo que dice ahí, son como 10 hojas, y de las 10 hojas nos sirven 3 o 2 nada más, ¿sí? Entonces, de todos los datos que nos da el informe, vamos a tener en cuenta los datos de la pH-metría de 24 horas, ¿sí? Porque nos da una parte de informe de 24 horas, donde nos va a dar el score, el episodio más largo, la cantidad de episodios totales, el número de episodios más de 5 minutos y el índice de reflujo. Todo eso nos aporta la parte de la pH-metría. Después en la impedanciometría vamos a ver el número totales de reflujos, el número totales de síntomas, el índice de reflujo, que es el tiempo que el esófago está expuesto al pH a menor de pH 4, a menos de pH 4, la extensión proximal, la evaluación del síntoma para ver si tiene correlación o no, que es lo que hablamos antes, el índice sintomático y la probabilidad de asociación sintomática, y la línea basal, que ahora vamos a hablar bien en profundidad de la línea basal. La línea basal puede o no estar en un informe de pH impedancio dependiendo la relevancia que tenga esa línea basal para ese paciente, ¿sí? Entonces, qué recursos tenemos como para hacer el informe, ¿sí? Entonces, porque después con todos esos números, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a decir? Entonces, hay algunos recursos que nos pueden ayudar a armar un buen informe y después está la interpretación nuestra como médicos, ¿no? De cada paciente y conocer bien a quién estamos haciéndole el estudio. Entonces, dentro de los recursos que tenemos están las tablas de normalidad, los scores de pH-metría, el valor de índice de reflujo, que puede ser normal o patológico, y los porcentajes de índice sintomático de probabilidad de asociación sintomática, que es la correlación sintomática. Entonces, dentro de las tablas de normalidad, como todos sabemos, estas tablas de normalidad en 2014 se hizo este trabajo del cual participamos. Es un trabajo que se hizo con niños que se estudiaron por sospecha de reflujo y que tuvieron sus estudios de pH impedancia totalmente normales. Entonces, a partir de ahí, se sacó como un valor normal, entre comillas, tanto para lactantes como para niños mayores de 2 años, ¿sí? Es una tabla que nos puede servir, nada, nos puede acercar a alguna información importante. Después tenemos los scores de pH-metría, que son el de Van den Plas, Boyce Ochoa y de Mister. Como sabemos, el score de Mister lo usamos para niños mayores de 9 años, el score de Boyce Ochoa lo usamos en niños entre 1 y 9 años, y el de Van den Plas, que ahora lo vamos a ver, se usa en menores de 1 año. Dentro de esos scores, como vemos acá, nos va a dar el índice de reflujo total, el número de reflujos más de 5 minutos y la duración de reflujo más largo, ¿sí? Tenemos el percentilo 95, que es el que usamos habitualmente.
Y después tenemos los valores de índice de reflujo. Ah, bueno, acá está la tablita del Vandenplatz que no se los había mostrado. Entonces, después tenemos los valores de índice de reflujo. Los valores de índice de reflujo que pueden ser normales o patológicos. El índice de reflujo se refiere al porcentaje del tiempo que el esófago está expuesto a un pH menor de 4, ¿sí? Entonces, como la exposición ácida. Y este índice de reflujo en menores de 12 meses, o sea, en menores de un año, es patológico cuando es mayor de 10 en índice, mientras que en los mayores de un año el índice es normal con menor de 3, con un valor menor de 3, entre 3 y 7 es indeterminado, y mayor de 7 es patológico, ¿sí? El índice sintomático es otro de los recursos que podemos tener, al igual que la probabilidad de asociación sintomática. Estos son dos índices que tienen que ver con la correlación del síntoma con el reflujo. El índice de síntomas se mide en una ventana de 2 minutos, se considera positivo cuando es mayor del 50%, y la probabilidad de asociación sintomática es un cálculo más complejo que se hace a través de una prueba de Fisher, y es positivo cuando es mayor del 95%, ¿sí? Entonces, todos estos recursos y todas estas cosas son cosas que vienen desde cuando empezó la pH impedancia, ¿sí? O sea, esto es lo básico de pH impedancia. Acá, un poco con relación a la correlación con el síntoma, yo dividí los síntomas como en categóricos y no categóricos, a ver, el que tiene mucha importancia y el que no tiene tanto, ¿sí? Entonces, los síntomas categóricos para nosotros pediatras deberían ser los ahogos, la cianosis, la bradicardia, el cambio de coloración. Entonces, si yo tengo una correlación con uno solo de estos síntomas, o sea, si yo tengo un solo ahogo y justo veo que ese ahogo se relacionó con el reflujo, lo puedo considerar patológico, ¿sí? En cambio, en los síntomas no categóricos, por ejemplo, la tos, la pirosis, el sube juguito, a veces con el sube juguito todos se ríen, pero los chicos lo dicen así. Entonces, la regurgitación. Entonces, todos estos son síntomas que necesito para yo tenerlo en cuenta. En cuanto a la correlación sintomática, tengo que tener por lo menos 5 episodios, ¿sí? Para que yo lo pueda tener en cuenta en cuanto a la correlación sintomática. Si yo tengo una tos que se correlacionó justo con un reflujo, no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Es como, no son síntomas que pueda yo tener en cuenta para poner que ese estudio es patológico y tiene correlación sintomática, ¿ok? Entonces, acá un poco recordar algunas cosas de la correlación sintomática. Si yo tengo un índice sintomático y una probabilidad de asociación sintomática positivas, obviamente que seguro que tiene correlación sintomática, ¿sí? Ahora, si tengo uno de los dos, y bueno, tendré que ver ahí qué síntoma tengo, qué es lo que estoy buscando, si es un ahogo, si es, ¿sí? De estos síntomas categóricos y no categóricos y demás, ¿sí? Y acá, nada, les puse como una tablita así como muy rápida, como para ver en 2 minutos y decir sí, no, es patológico, no es patológico, pero bueno, hay que mirarlo bien a fondo, ¿sí? Esto es como para tener un machete así rapidito. En cuanto a las indicaciones, entonces, ¿a quién le vamos a indicar una pH impedancia? Entonces, primero que todo, tener en cuenta que los pacientes que tienen síntomas extradigestivos son los que más se benefician al estudiarlo con una pH impedancia. Entonces, ¿qué quiere decir extradigestivos? Son aquellos que no nos queda claro si el motivo de sus síntomas son o no reflujo, son o no por reflujo, ¿sí? Después, otra de las indicaciones específicas son para ver fenotipos de reflujo, ¿sí? En los últimos años se estuvo hablando de fenotipos de reflujo, así como en adultos, en pediatría, que antes como que no lo teníamos muy en cuenta, pero ahora cada vez más, ¿sí? Entonces tenemos, los fenotipos son la verdadera enfermedad por reflujo gastroesofágico, la verdadera enfermedad por reflujo no erosivo, perdón, el esófago hipersensible o hipersensibilidad esofágica y la pirosis funcional. Después, otro de las indicaciones de pH impedancia serían los síntomas refractarios en los pacientes que están bajo tratamiento con IVP, y por último, los pacientes que tienen atresia esofágica para su seguimiento, ¿sí?
que está descrito en las guías de atresia esofágica. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿sí? Que es como lo básico de impedanciometría, vamos por las nuevas métricas que aparecieron en los últimos años. Entonces, una es la extensión proximal. La extensión proximal, cuando a veces uno hace el informe, no aparece directamente la extensión proximal. Uno tiene que setear el informe, ¿sí? Para que me aparezca la extensión proximal. Y me parece que es un parámetro bastante importante en algunas patologías que ahora vamos a ver. Entonces, la extensión proximal se refiere a la cantidad de episodios de reflujo que alcanzan canales proximales. Los canales proximales, como dijimos, son los que están más arriba y son el canal 1 y 2. Es patológico el canal proximal cuando supera el 60% de los episodios totales de reflujo y debe valorarse en algunos tipos de pacientes o en algún contexto clínico específico de cada paciente, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo es una extensión proximal, o sea, la extensión proximal son aquellos reflujos que llegan a canales proximales, como por ejemplo que ven que baja la impedancia en todos los canales, hasta los proximales, que son el 1 y el 2, ¿sí? Que están ahí marcados, ¿está? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la extensión proximal? Entonces acá puse algunos ejemplos, seguramente a ustedes se les ocurre algunos otros, pero me parece que estos son como los más específicos. Uno son los pacientes con síntomas, generalmente son pacientes con síntomas extradigestivos, como por ejemplo el BRUE, que el BRUE quiere decir eventos breves, resueltos e inexplicados, ¿sí? Que antes los denominábamos como ALTES, ahora son BRUE. Entonces, estos son pacientes que presentan ahogos, cianosis, bradicardia y cambios de coloración. Fíjense en que son todos síntomas categóricos. Entonces, en estos pacientes tenemos que tener en cuenta lo que estábamos hablando antes de la correlación sintomática. Después, los pacientes que tienen bronquitis obstructiva recurrentes, que son generalmente los que nos mandan o nos derivan los neumonólogos, el asma, las neumonías a repetición, la tos recurrente y las laringitis a repetición también, ¿sí? Aunque algunos de todos estos síntomas son poco relacionados, ¿sí? Al reflujo. Por ejemplo, la laringitis es una de las cosas que menos se relacionan con el reflujo, sin embargo, hay pacientes que sí tienen reflujo y por eso tienen laringitis a repetición. Y en estos nos es de mucha utilidad saber cuál es la extensión proximal que tienen. Después, otro de los parámetros así nuevos, o que están en los últimos años, es la línea basal media nocturna. No es tan nuevo, pero bueno, quizás en el último tiempo como que tiene más relevancia y cada vez le dan más relevancia. Entonces, esto se refiere a una señal de impedancia que se observa cuando el esófago se encuentra en reposo, como ya les conté en las primeras diapos. Es un parámetro relacionado a la conductividad del esófago o a la integridad de la mucosa esofágica, ¿sí? Fíjense que son dos cosas importantes. Los valores de línea basal nocturna normal oscilan entre 1000 y 3000 ohms y se mide en un periodo de 30 minutos de estabilidad, ¿sí? Se puede considerar como una prueba, como una evidencia adicional, como les dije antes, pero en algunos pacientes pueden tener mucha relevancia. Entonces, ¿cómo medimos la línea basal media nocturna? Entonces, se mide en un periodo de 30 minutos de estabilidad. Estos 3 periodos de 30 minutos, lo que se hace es buscar 10 minutos de cada hora. Las horas que se buscan generalmente son a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana, que es el periodo durante el sueño y donde el paciente está tranquilo durmiendo. La estabilidad se refiere a que se debe tratar de excluir los momentos en donde el paciente tiene episodios de reflujo o de deglución, ¿sí? O sea, eso hay que excluirlo y hay que buscar un periodo que no haya ni degluciones ni reflujos. Y luego todos los valores obtenidos por el software, lo que hacemos es promediarlo y tener un valor de línea basal normal, ¿sí? Nocturno. Entonces, ¿cuándo decimos que una línea basal normal nocturna es normal? Cuando está entre 1000 y 3000 ohms, pero
si está con un valor bajo, ¿qué es lo que vamos a sospechar o a qué nos aporta? ¿Para qué nos sirve saber que está bajo esa línea basal? Entonces, los valores bajos de línea basal nocturna se refieren generalmente a el daño de la mucosa, como dijimos, o a trastornos de la motilidad esofágica. Los daños de la mucosa los pueden tener los pacientes que tienen esofagitis por reflujo severo, aquellos que tienen esófago de Barrett o que tienen una esofagitis eosinofílica, ¿sí? Y los pacientes que tienen trastornos severos de la motilidad, con éstasis de bolo, pueden ser, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen atresia esofágica, que tienen una calasia o esclerodermia, ¿sí? Entonces, yo acá les traje algunos trabajos que me pareció interesante ver cómo a través del tiempo fue cambiando el tema de cómo se mide la línea basal, porque no siempre fue igual, ¿sí? Entonces, fíjense que este trabajo del GPGN de octubre del 2013 quiere analizar el efecto de la edad sobre la línea basal en una población pediátrica, ¿sí? Entonces, lo que hacen es estudiar a 816 niños con síntomas de reflujo gastroesofágico, los someten a una pH impedancia de 24 horas, y se calcula, fíjense que acá dice, calculan automáticamente la línea basal, la media de la línea basal, porque antes se llamaba media de la línea basal y no se llamaba línea basal media nocturna, ¿sí? O sea, fueron cambiando los términos. Entonces, ellos miden la línea basal media y lo miden por el software directamente, por una aplicación que tiene el software, ¿sí? que los que hacen impedancia habitualmente lo saben, y no eliminan ningún episodio, ni de aumento ni disminución de la línea basal. O sea, marcan todo el trazado de 24 horas y sacan la línea basal. ¿Estamos? Entonces, con eso, lo que ven es que la línea basal fue significativamente más baja en los chicos menores de 48 meses, y ven que la línea basal va aumentando gradualmente a través de los años, pero a partir de los 48 meses, que serían los 4 años del niño, ya queda estable la línea basal, ¿sí? No aumenta más. Y otra cosa importante que, bueno, sacan en conclusión de este trabajo es que la línea basal distal es significativamente más baja en aquellos pacientes con esofagitis, ¿sí? Que es un poco lo que estábamos hablando antes. Entonces, como conclusión de este trabajo, la línea basal es significativamente menor en los lactantes, ¿sí? Entonces, esto es importante porque cuando ustedes analizan si analizan los trazados de niños pequeños, van a ver que sus líneas basales son bajitas y a veces cuesta un poco ver cuándo tienen reflujos y cuándo no, ¿sí? Después esto de que la línea basal en el esófago, tanto proximal como distal, de los chicos pequeños, pueden estar, las líneas basales bajas pueden estar relacionadas con diferencias anatómicas o funcionales, además de que pueden llegar a tener esofagitis, ¿sí? O sea que per se, solo por ser pequeños, tienen generalmente una línea basal baja, ¿sí? Que es algo interesante en la población que nosotros manejamos habitualmente, ¿no? Tenerlo en cuenta. Después, en el 2017, nosotros hicimos un trabajo que también fue publicado en GPGN, y lo que quisimos demostrar era determinar si los valores de impedancia basal predicen la esofagitis en los niños, ¿sí? Entonces, si lo podíamos tener como un parámetro, porque hasta ese momento no era tan como ahora que todo el mundo sabe sobre esto, ¿sí? Entonces, bien que van pasando los años y cada vez sabemos más cosas sobre el impedancio que son interesantes. Entonces, lo que hicimos es analizar los trazados de pH impedancio de 87 niños entre 3 y 17 años con sospecha de reflujo, a los cuales también se le había hecho una videoendoscopía digestiva alta con toma de biopsias. Se excluyeron aquellos niños que vimos que tenían esofagitis eosinofílica, y también hicimos el cálculo en forma automática, como lo estaban haciendo en ese momento todos los otros grupos europeos y de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, sin excluir nada, o sea, hicimos la línea basal de 24 horas.
Entonces, vemos que como resultado tuvimos que aquellos pacientes que tienen una esofagitis severa, generalmente ángeles D, los ángeles D, entonces vemos que tienen una línea basal baja y determinamos que el valor de corte sería menos de 900 ohms, ¿sí? Entonces, y que los niños, o sea, que no tienen daño, generalmente tienen una línea basal de 2000 en adelante, de 2000 ohms en adelante. Entonces, como conclusión, sacamos que la línea basal en los canales distales nos muestran, puede ser predictiva de una esofagitis macroscópica, porque lo podemos chequear a través de la endoscopía, y que la línea basal media es útil quizás para predecir la inflamación grave que tiene una mucosa esofágica y por ahí no tener que utilizar la videoendoscopía digestiva alta como para chequear y rechequear estos pacientes con esofagitis severa, ¿sí? Entonces, que esto es un poco lo que se está hablando en los últimos tiempos. Esto fue en el 2017 y ahora estamos más o menos en lo mismo. Y después ahora, en 2020, en abril 2020, fíjense que este trabajo también mide línea basal, pero este grupo lo que hace es medir la línea basal por dos métodos. Uno es el método habitual, que es el nuevo, que está descrito por Martinucci, que es este que yo les dije en 3 periodos durante la noche, con momentos de estabilidad, sacando los momentos de deglución y de reflujo y demás. Y el otro método, que lo que hacen ellos es un método simplificado, le ponen, que quiere decir que ellos miden la línea basal en un momento de la noche, en el periodo de noche más largo que tenga el paciente y que esté, o sea, el periodo más largo en forma supina y mide ahí la línea basal a través del software, ¿sí? Entonces, lo que ven ellos, ven cómo lo miden, o sea, fíjense que esto es de día, porque tiene mucha actividad el paciente, con muchos reflujos y mucho movimiento, esto también, pero acá en el medio duerme el paciente y es donde está tranquilo. Entonces, en este periodo, y acá ven que dice acostado, entonces en este periodo que está acostado, ellos miden a través del software, ¿sí? Miden la línea basal, y ellos la miden nada más que en el canal distal, que es el canal 6, pero también la podríamos medir en todos los canales y ver cómo está, porque por ejemplo también nos sirve en un paciente con una esofagitis eosinofílica, nos podría servir. Entonces, me pareció interesante este trabajo porque ellos lo que tomaron fueron distintas poblaciones de pacientes, analizan 100 pacientes, de los cuales tienen 20 que tienen esofagitis erosiva, 20 con esofagitis no erosiva, 20 con hipersensibilidad esofágica, otros 20 con pirosis funcional y unos 20 que son asintomáticos. Y demuestran que con el método simplificado para medir la impedancia basal, muestra valores y correlaciones muy similares comparados con un análisis convencional, que es esto de buscar los 3 periodos de la noche. Entonces, por ahí nos podría servir para hacer algo más simplificado y no complicarnos tanto la vida buscando todos esos periodos, ¿sí? Entonces, también vemos que en este trabajo lo que ellos describen es que los pacientes con hipersensibilidad esofágica tienen líneas basales nocturnas menores o inferiores a los pacientes que tienen pirosis funcional, que eso es bastante interesante, porque esos son como conceptos nuevos que hay en este último tiempo. Nada, ellos ahí proponen que estos pacientes con hipersensibilidad esofágica podrían ser considerados dentro del espectro de pacientes con enfermedad por reflujo, ¿sí? Porque se los considera como están dentro de los pacientes con trastornos funcionales, pero bueno, ellos proponen considerarlos como dentro de los pacientes con enfermedad por reflujo, pero todavía no tienen una diferencia significativa en cuanto a la línea basal como para clasificarlos de esa forma, ¿sí? Entonces, dentro de las consideraciones de la línea basal nocturna, media nocturna, es un parámetro que surge aproximadamente hace unos 10 años, o sea, fíjense que no es tan nuevo, pero como que cada vez sabemos un poquito más y salen nuevos trabajos que van actualizándose y van dándole más relevancia a la línea basal. Al momento del
por ahora el cálculo es siempre manual, porque siempre nosotros, el software no nos tira la línea basal, por lo menos en los softwares que tenemos, no nos tira, entonces nosotros tenemos que ir a calcular la línea basal y ir a buscarla. Y lleva tiempo en análisis de esta línea basal, pero no tanto tiempo, es un tiempo intermedio, le puse yo porque me parece que tampoco es que vamos a estar 3 horas buscando la línea basal, ¿sí? Me parece que hay otros cálculos que ahora vamos a ver que son como más complejos. Y como les pongo acá, existen varios trabajos, tanto en adultos como pediátricos, que avalan la utilización de este parámetro para los informes, ¿sí? Para utilizarlo dentro de los informes. Después tenemos el índice de tragos posterior a un reflujo. El índice de tragos posterior a un reflujo es otro índice que es más o menos nuevo. Se refiere a la peristalsis primaria post-reflujo que se produce y se presenta dentro de los 30 segundos después del reflujo, ¿sí? Entonces, en adultos tenemos como un valor normal, que tiene que ser menor del 50% para ser patológico, ¿sí? O sea, tenemos un valor normal y patológico, o sea, si es más del 50% está perfecto, si es menos del 50%, el paciente tiene un valor patológico de estos tragos posteriores de reflujo, posterior al reflujo, y es un parámetro relacionado al tiempo de exposición al ácido. Si yo no hago muchos tragos y todo el tiempo me queda el reflujo ahí dando vueltas, estoy más expuesta, mi esófago está más expuesto al ácido que el de otro que traga más veces, ¿sí? Y por ahora, como les pongo ahí, no hay resultados muy concluyentes en pediatría porque recién ahora se están haciendo algunos trabajos que ahora vamos a ver. Entonces, ¿cómo se mide el índice de trago post-reflujo? Se debe medir, o sea, tiene que estar presente los 30 segundos después del reflujo. Generalmente se observa que se observa en todos los canales de impedancia, pero no siempre tiene que estar la dilución en todos los canales de impedancia. Generalmente el trago tiene que ser obviamente de proximal hacia distal, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Y la mejor forma de visualizar estos tragos post-reflujo es en una ventana de 2 minutos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en este gráfico vemos que en una ventana de 2 minutos nos da esto que es los 30 segundos, ¿sí? Entonces yo puedo ver que los 30 segundos posteriores a un reflujo veo que tiene una deglución. Ven que baja la impedancia de abajo hacia arriba, o sea, de proximal hacia distal, y ese es un trago post-reflujo, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que hay algunos trabajos que en pediátricos que están tratando de buscar valores de referencia, que también participamos nosotros, nuestro grupo de este trabajo. Sin embargo, todavía no hay publicación de esto, porque bueno, está en tratativas de publicación, pero el año pasado en el Congreso Americano de Gastroenterología del 2020, se mostró el trabajo y bueno, y de ahí empezamos con el tema de la publicación que todavía no se pudo lograr. Entonces, algunas consideraciones del trago post-reflujo. Entonces, es un parámetro que surge más o menos hace unos 5 años, ven que es mucho más nuevo. Al momento el cálculo es manual, al igual que la línea basal, lleva más tiempo porque tengo que ver todos los episodios de reflujo y tengo que ver si cada episodio de reflujo está seguido de un trago post-reflujo y medirlo cada 2 minutos con esta reglita de los 30 segundos, a ver si está dentro de los 30 segundos o no. Y como les pongo acá, por el momento existen trabajos a predominio de adultos, en adultos, pero hay algunos en vías de publicación que, por ejemplo, y algunos más que nosotros estamos haciendo para los próximos congresos. Después tenemos algunos otros parámetros que también se están teniendo en cuenta en los últimos años, que son los eructos. Antes los eructos como que no los teníamos tan en cuenta, por lo menos en pediatría, en adultos tampoco tanto, pero bueno, en los últimos años se le dio como un poco más relevancia. El eructo, como sabemos, es un fenómeno fisiológico que se desencadena a través de un reflejo vasovagal,
y es inducido por una distensión gástrica y que determina la relajación del esfínter esofágico inferior. Suele ser inocuo y no alterar la calidad de vida del paciente, pero a veces altera la calidad de vida de ese paciente y entonces ese paciente es el que nos viene a consultar, ¿sí? Generalmente puede estar relacionado, puede ser de manera aislada el eructo, pero también a veces puede estar relacionado a pacientes que tengan reflujo o que tengan dispepsia, ¿sí? Entonces ahí vemos que en la población general el 5% de los pacientes con dispepsia pueden tener reflujo, pueden tener eructos, y el 48% pueden tener, de los que tienen síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, también pueden tener eructos. Entonces, ¿por qué sucede un eructo? Cada deglución nosotros ingerimos un volumen variable de aire, a veces más y a veces menos, el cual se transporta al estómago. Cuando durante el eructo el aire que está dentro del estómago se acumula y entonces ese aire que está haciendo presión sobre el estómago, esa presión abre el esfínter esofágico inferior y hace que se expulse por la boca, ¿sí? Es un mecanismo fisiológico que previene la acumulación excesiva de aire, tanto en el estómago como en el duodeno, ¿sí? Y generalmente no es audible, porque a veces, no sé, la gente dice, no, tiene muchos eructos, tiene unos ruidos, pero esos ruidos no son, generalmente los pacientes no tienen tanto ruido, lo que pasa es que ellos mismos provocan el ruido, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son las características de estos eructos. Entonces, vemos que un paciente adulto, estos son dos parámetros de adultos, no hay como trabajos de niños que tengan eructos y con un valor normal de eructos, ¿sí? Entonces, estos valores son 30 episodios en 24 horas, son normales de un adulto tener eructos. Y lo que vemos generalmente en una impedancia, se ve que hay un aumento de una pH impedancia, podemos ver el eructo como un aumento de la impedancia, como vimos al principio de la charla, un aumento de la impedancia de canales distales hacia proximales, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, como dijimos, el eructo no tiene iones, entonces, al no haber iones, la impedancia aumenta, ¿sí? Y después, en pacientes con eructos excesivos, puede haber otro tipo de eructos, que son los eructos supragástricos. Y este es el nuevo concepto como que está en auge, ¿sí? Por lo menos en adultos, y entonces, siempre que están adultos, después viene a pediatría. Entonces nosotros tratamos de igualar o hacer trabajos similares a los que hacen los adultólogos, y que está bueno porque aprendemos un montón y vemos que hay muchos pacientes, porque nosotros tenemos muchos pacientes que por ahí también podemos compartir con adultos, porque son entre adolescentes, niños, adolescentes, entonces ya tienen como más patologías de adultos, ¿sí? Entonces estos eructos supragástricos, ¿cómo se producen? Se producen generalmente por dos mecanismos: la contracción faríngea, que empuja el aire hacia el esófago, y la inyección de aire o succión de aire. Entonces esto hace que descienda el diafragma, se genera aumento de la presión negativa en el tórax, hay relajación del esfínter esofágico superior que hace que entre el aire, luego, una vez que el aire está dentro del esófago, entonces no alcanza el estómago y vuelve a salir, ¿sí? Sin alcanzar el estómago, vuelve a salir. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Dos cositas más de esto es, las características del reflujo supragástrico, para tenernos muy en cuenta, son que el paciente no es consciente del hecho de que los eructos son voluntarios, ¿sí? Porque ellos mismos se lo provocan ese eructo, y son estos eructos que la mamá dice, hace unos ruidos terribles. Esos eructos no ocurren durante el sueño, ¿sí? Y generalmente cuando el paciente está distraído no se da cuenta, pero cuando por ahí la madre está relatando, sí, porque tiene unos eructos con un ruido, y ahí empieza, si ustedes están en la consulta se dan cuenta, pero perfectamente, ¿sí? Entonces todo esto hace sospechar que el paciente lo hace en forma voluntaria, pero en realidad él no se está dando cuenta de lo que está haciendo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el diagnóstico o cuál es el patrón de oro para estudiar estos eructos supragástricos? Es a través de una pH impedancia. Entonces, ¿qué podemos hacer a través de la pH impedancia? Poder diferenciar los eructos gástricos de los supragástricos, perdón, pero es muy difícil decir todas las palabras juntas. El paciente entonces registra ahí los episodios, puede con los botones, puede pueden registrar los episodios de eructos sintomáticos, entonces nosotros saber a qué corresponde ese síntoma, si es el síntoma que tuvo, corresponde a un eructo gástrico o supragástrico. Y los eructos supragástricos, en general, hay un aumento rápido de la impedancia en los canales proximales, ¿sí? Fíjense que es distinto que el otro, que el gástrico, ahora lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, generalmente aumenta la impedancia en los canales proximales y hacia los distales, y después es seguido de un regreso rápido hacia el proximal nuevamente. Generalmente el valor patológico también en adultos es de 13 eructos supragástricos en 24 horas. Entonces, podemos ver acá un gráfico súper gráfico que está buenísimo para mí, que vemos que el eructo gástrico lo que hace es aumenta la impedancia de distal hacia proximal, ¿ven la dirección? Y después baja. Ahora, en cambio, el eructo supragástrico es al revés, sube la impedancia de proximal hacia distal, ¿sí? Y después recupera, porque sale rápidamente y recupera. Entonces, en la práctica diaria, ¿en qué nos va a aportar todos estos parámetros nuevos que vimos, ¿sí? Ya falta poco. Entonces, en la práctica diaria podemos ponerlo en práctica por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, ahí podemos ver, el reflujo gastroesofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser erosiva o no erosiva. La enfermedad no erosiva es aquella que no tiene erosiones en el estudio endoscópico, mientras que la erosiva tiene síntomas y tiene erosiones en el estudio endoscópico. Y esto nos va a servir, como dice ahí, para diferenciar distintos fenotipos de reflujo y poder tratarlos mejor sabiendo ante qué paciente estamos, ¿sí? La enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosiva generalmente son pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo, que no tienen evidencia endoscópica de esofagitis o complicaciones por su reflujo. Constituyen generalmente el 70% del grupo de individuos con síntomas de pirosis y regurgitaciones. Esto es en la población general, no estoy hablando solo de pediatría. Y estos pacientes generalmente son de difícil tratamiento, ¿sí? Porque muchas veces tienen trastornos funcionales que no son tan fáciles de tratar solo con IVP. Entonces, casi en el 2/3 de las personas que tienen pirosis típicas no presentan erosiones en el estudio endoscópico, y esto hace que tengan una enfermedad por reflujo no erosiva, como dijimos antes. Generalmente estos pacientes con trastornos funcionales tienen algún tipo de hipersensibilidad visceral, entonces un poquito de dolor para ellos es muchísimo, ¿sí? Y la pasan muy mal. Y en la pH impedancia lo que podemos ver que nos sirve para hacer el diagnóstico y la evaluación de estos pacientes con pirosis que no tienen respuesta a un tratamiento farmacológico, nos permite establecer o descartar si el reflujo es la causante de esa pirosis que refieren los pacientes, ¿sí? Y permiten distinguir en estos fenotipos, como dijimos antes, de verdadera enfermedad por reflujo no erosiva, de hipersensibilidad esofágica o de pirosis funcional, que son los nuevos términos que para nosotros en pediatría antes como que no los teníamos muy en cuenta, pero la realidad es que en los últimos años cada vez toman más relevancia, y más todavía en el último año con pandemia estuvimos terribles. En los últimos años también entonces se ve que la anemia basal y el PSPW, que sería el índice de tragos post-reflujos, como dijimos antes, logra incrementar la sensibilidad de este estudio para este tipo de pacientes, ¿sí? Y entonces lo que podemos ver también es que los pacientes con hipersensibilidad esofágica muestran valores de PSPW y de
impedancia basal nocturna, promedio más o menos, que generalmente son significativamente menores que en los pacientes que no tienen nada, que son sanos o que tienen pirosis funcional, ¿sí? Esto es más que nada en adultos, porque en pediatría nosotros todavía todos estos estudios no los tenemos, ¿sí? No tenemos ni PSPW normales, líneas basales sí, pero todavía la PSP normal no lo tenemos. Entonces, estos fenotipos de enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, tenemos todos estos tipos que son la verdadera enfermedad por reflujo no erosivo, que como dice ahí, la pH impedancia va a ser patológica, con una exposición al ácido patológica y puede o no tener correlación sintomática, y en endoscopía no tiene erosiones porque no es no erosiva. La hipersensibilidad esofágica, que la pH impedancia va a tener una exposición al ácido normal con correlación sintomática positiva, ¿sí? Y la endoscopía es normal también, no tiene erosiones. Y las pirosis funcionales son aquellos pacientes que tienen todo normal, que tienen una pH normal y una endoscopía totalmente normal. Les traje ahí un cuadrito que me pareció súper interesante, no me acuerdo de qué congreso lo saqué, pero estaba buenísimo, y que es muy útil como para ver realmente cómo podemos tener los síntomas típicos, las erosiones, la exposición al ácido y la correlación sintomática en cada tipo de paciente, ¿sí? Entonces esto lo podemos tener a mano y es como fácil de acordarnos. Acá les trajo un trabajo que también hicimos nosotros, que lo hicimos el año pasado y lo presentamos en el Congreso Americano de Gastroenterología. Y lo que quisimos demostrar era que si había qué utilidad tenía hacer una pH impedancio de 24 horas en aquellos pacientes con síntomas típicos de reflujo que no responden a un inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Entonces, como sabemos, los síntomas típicos de reflujo son frecuentes en pediatría, como la epigastralgia, la pirosis, la náusea y el vómito. Así también, como sabemos que generalmente en estos pacientes más grandes se pueden utilizar inhibidores de bomba de protones más o menos alrededor de 8 semanas y hacer una prueba empírica. Estos IBP generalmente se usan en forma más prolongada que 8 semanas, porque hay gente que se va de la consulta y no vuelve nunca. Entonces, las 8 semanas son las recomendados en la guía de reflujo, como les hablé antes, del 2018, y entonces tenemos que tener en cuenta que por ahí, teniendo en cuenta los criterios de Roma, que son los que clasifican los fenotipos de reflujo, por ahí estamos ante un paciente que no tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágica y tiene un trastorno funcional, ¿sí? Entonces, y por eso no responde al IBP. Entonces, lo que hicimos es estudiar a pacientes que se habían hecho endoscopía y pH impedancio, y que habían recibido IBPs y que persistían con síntomas típicos de reflujo. Entonces lo que hicimos es estudiar esos pacientes, que se habían presentado todos pacientes mayores de 5 años, que tenían síntomas de epigastralgia, pirosis, náuseas y vómitos. Todos fueron tratados con inhibidores de bomba de IBP, y no mostraron mejoría de sus síntomas. Lo hicimos entre el 17 y el 19, y todos se realizaron ambos estudios, y cuando lo hicimos desde el estudio de endoscopía e impedancio, ya estaban sin terapia de IBP, obviamente porque queríamos saber si tenían o no reflujo, ¿sí? Como hablamos al principio, para hacer el diagnóstico de reflujo tenemos que hacerlo sin nada de medicación. Entonces, en la endoscopía vimos si era erosiva o no erosiva con la clasificación de Los Ángeles. En los trazados de pH impedancia vimos el número total de episodios de reflujo, el clearance del bolo, el porcentaje de exposición al ácido y la correlación sintomática, si era positivo o no. Y lo que vimos es que lo que hicimos es dividir a los pacientes en erosivos y no erosivos según lo que encontrábamos en la endoscopía, y según los criterios de Roma, los dividimos en pacientes que tenían verdadera enfermedad por reflujo gastroesofágica, no erosiva, la hipersensibilidad esofágica o tenían pirosis funcional.
Entonces encontramos 58 pacientes, de los cuales 4 fueron descartados porque tenían esofagitis eosinofílica, pero los otros encontramos que de los de 58, 19 presentaban erosiones dentro de en la endoscopía, pero 35 tenían una endoscopía totalmente normal, ¿sí? Y lo otro que vimos es que, teniendo en cuenta la endoscopía y los parámetros de impedancia, ahí dividimos a los pacientes según los criterios de Roma también, entonces vimos que la mayoría, fíjense que hay 25 de 52, porque nos quedaron 52 pacientes porque sacamos 6 que tenían esofagitis eosinofílica, tenían pirosis funcional, ¿sí? O sea que más de la mitad, o sea, la mitad casi tenía pirosis funcional. Ahí tenemos los parámetros de impedancia, entonces como conclusión de este trabajo, nosotros concluimos que casi la mitad de los pacientes, el 48% de los casos fueron pirosis funcionales, y entonces quizás no está justificado extender un tratamiento con IVP más de las 8 semanas, porque estos pacientes no van a funcionar con un IVP, ¿sí? Y entonces esto nos permitió, o nos va a permitir la pH impedancio, distinguir estos fenotipos de pacientes, y entonces, como les dije antes, tratar de medicarlos en forma más cautelosa y no medicar todo el tiempo con IVP sin saber qué es lo que tiene el paciente y seguir aumentando la dosis, porque a veces dice, no responde, entonces le aumento la dosis y le pongo otra cosa y le sigo y le sigo y le sigo y quizás no le va a servir. Bueno, después en la práctica diaria también estos parámetros nos van a servir en cuanto, por ejemplo, a pacientes con atresia de esófago. En los pacientes con atresia de esófago, como todos sabemos, es un trastorno primario, motor, que se relaciona con alteraciones del funcionamiento del esfínter esofágico inferior y la peristalsis de la pared esofágica. Hay una malformación, bueno, esofágica congénita. Dentro de las malformaciones esofágicas congénitas es la más frecuente, y hay una interrupción, bueno, ustedes ya saben perfectamente qué es la atresia de esófago, pero nada más se los paso. Entonces, lo que podemos observar en una pH impedancia de un paciente que tiene atresia de esófago, vamos a ver que las líneas basales son bajas, ¿sí? Eso está bueno saberlo, porque cuando uno va a leer o sea, por ahí muchos de ustedes leyeron, obviamente, pHs impedancios con pacientes con atresia esofágica, la verdad es que es muy difícil leerlo, porque tiene una línea basal tan baja que a veces el software que está automatizado no detecta los reflujos que tiene el paciente, ¿sí? Entonces es necesario en estos pacientes tener que verlo o sea, ir viendo el gráfico en forma manual, ir analizando a ver qué es lo que pasa. Es muy difícil ver los gráficos de estos pacientes, no sé, todos lo saben muy bien, obvio. Después, otra cosa importante es la rumiación, que también en el último tiempo, la pandemia, el estrés y todo lo demás, hace que tengamos muchos pacientes adolescentes, ¿sí? Por eso digo que compartimos muchas cosas con los adultos, que presentan rumiación. Entonces, ¿qué es la rumiación? La rumiación es, según los criterios de Roma 4, es la presencia de regurgitaciones o masticación repetida, o la expulsión de comida en el periodo postprandial. No ocurre durante el sueño, no está precedida de arcadas, ¿sí? Y siempre antes de llegar a esa conclusión de que puede ser una rumiación, obviamente hay que descartar otras razones y otras patologías, y también el trastorno de la conducta alimentaria, que a veces es difícil de distinguir qué es lo que presenta el paciente, ¿sí? Y los síntomas deben presentarse de al menos 2 meses o más, ¿sí? Esos son como los criterios de Roma. ¿Qué nos va a mostrar en la pH impedancia de este paciente? Ahí me pareció interesante porque en este trabajo del 2019 ya muestra que hay mayor episodios de reflujo postprandiales y proximales, ¿sí? Hay reflujo postprandial no ácido y va volviéndose de a poco ácido, y la línea basal de estos pacientes es normal, ¿sí? Fíjense que siempre es la línea basal, siempre hay como cosas de línea basal y de PSPW, y siempre como que vuelven a aparecer todas cosas nuevas también en pediatría.
Y después, este trabajo que en el último Congreso de Gastroenterología de Argentina, de la SAGE, tuvimos una charla del doctor Garza, y el doctor Garza nos trajo este trabajo, que era del GPGM del 2020, me pareció súper interesante. Ellos hacen un trabajo tratando de hacer como un score para rumiación. Son pacientes que se estudiaron con pH impedancia, pero también se estudiaron el mismo grupo de pacientes, le hicieron también manometría. Entonces, con manometría diagnosticaban la rumiación y después le hacían la impedanciometría. Y ahí podía, entonces ya sabiendo que tenía rumiación, ahí podían comparar, ¿sí?, los estudios. Y entonces ahí vieron que sacan este score y ahí lo que muestran es que conteniendo más de 2 en el score, ¿sí?, si sumamos 2 de todo esto, de todos estos parámetros, entonces podemos decir que el paciente tiene rumiación. Y está bueno porque no le tenemos que entonces hacer una manometría esofágica. Obvio que los que hacen manometría no van a querer, pero bueno, me parece que es un estudio que está bueno poder hacerlo con pH impedancia. Entonces ahí fíjense que ellos muestran en el trabajo cómo se ve el paciente cuando está despierto, que tiene muchos episodios, ¿sí?, como que le sube, hace muchos episodios de reflujo, ¿sí? Fíjense acá que está todo en amarillito, y fíjense que cuando duerme, ¿sí?, está como súper tranquila. Entonces, por último, decir que estos pacientes con rumiación generalmente tienen una línea basal normal, tienen aumento del porcentaje de reflujos proximales, que es lo de la extensión proximal que vimos, de estos parámetros nuevos, y tienen mínimo reflujo nocturno, que es lo que vimos en el gráfico de recién. El índice sintomático es positivo generalmente para el vómito o el reflujo. No tienen correlación sintomática con otros síntomas, y generalmente puede estar presente, generalmente está presente, la aerofagia y los eructos en el gráfico, ¿sí? Entonces, que también es lo que estuvimos hablando antes. Entonces, como últimos mensajes, como siempre digo, no existe una prueba única para hacer el diagnóstico de reflujo. De todas esas pruebas que dijimos al principio, todas nos van a aportar algo, pero la más específica o la que más nos aporta toda la información muy valiosa que nos da la pH impedancia es esta. Uno va a tener que conocer al paciente y ver qué combinación de todos esos estudios le voy a hacer al paciente que tengo enfrente y ver qué es lo que me va a dar más rédito sin tener que hacerle millones de cosas. Y estas nuevas métricas nos ayudan a comprender mejor el comportamiento del reflujo con cada paciente en particular, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ya terminamos, sí. Bueno. Espero que no los haya aburrido mucho, pero me parece que había como mucha cosa para ver y era todo interesante. Bueno, Judith, muchísimas gracias, me pareció espectacular la charla, buenísimo esto que le hiciste de menor a mayor, realmente empezaste explicando todo lo básico, que a muchos les tiene que haber sido muy, muy esclarecedor, y al final terminaste con una actualización espectacular. Así que te agradezco muchísimo, me encantó la charla. Vamos a ver ahora las preguntas del chat, te voy a ir haciendo. Dale. ¿Hay muchas o poquitas? Depende. Creo que hubo mucha atención. En todos los BRUE acá de 2021 a todos, no sé quién es 2021. ¿En todos los BRUE está indicado estudio o en los recurrentes o graves solamente? A ver, en realidad en los BRUE que tienen realmente alguna circunstancia que ponga en peligro su vida, ¿sí? Porque por ahí a veces nos piden estudios por BRUE, ¿sí? Porque, no sé, miró para el costado cuando estaba tomando la leche, o sea,
como que hay que tener un poco de criterio, ¿sí? Entonces hay que evaluar al paciente primero, hay que preguntarle a la mamá bien cómo fue ese BRUE que supuestamente es, o que por lo cual está internado, y después decirle, bueno, a ver, si nos parece, o sea, nosotros tenemos que tener un criterio médico y saber si este paciente vamos a sacar algún rédito de hacerle una pH impedancia o no, porque muchos pacientes, por ejemplo, dicen la mamá, sí, cuando estaba tomando la leche, como que se ahogó, pero bueno, quizás es porque, quizás en ese paciente, antes de hacerle una pH impedancia, o quizás le pediría una videodilución, por ejemplo, y después, si la videodilución es normal, bueno, entonces ahí sí vamos por la pH impedancia, pero me parece que hay que tener como que no siempre decir todo que sí. Me parece que uno tiene que decir sí, porque a veces nos llaman y nos dicen, bueno, sí, hay que hacerle una pH impedancia. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que queremos saber de este paciente? Y quizás hay que interrogar un poquito más a la mamá, porque nosotros como gastroenterólogos tenemos como nuestras cositas que quizás los pediatras no preguntan tan específicamente. Sí, sí, coincido, y por otro lado también está que como causa de BRUE no siempre va a ser gastroenterológica, y por ahí el criterio del pediatra habría que descartar también causas cardiológicas, infecciosas, neurológicas. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, nosotros nos piden y le diagnosticamos el reflujo, pero después le decimos, me parece que igual necesito una evaluación neurológica, mirá que lo que hizo, no sé si es tan de reflujo, o sea, quizás de casualidad le encontramos, o el paciente justo también tiene reflujo, pero quizás también se asocian a otras cosas. Entonces, me parece que nosotros, más allá de decirle si tiene o no tiene, también hacer como el consejo, ¿no? Porque a veces como que no nos queda muy claro y sabemos que ese paciente no es solo lo que tiene reflujo, como decís vos. De acuerdo. Acá hay otra pregunta. ¿Hay estudios contundentes sobre la reproductibilidad de este estudio en un mismo paciente en diferentes días? No, no. Generalmente como que había una diapo, me parece, pero me parece que la saqué, no me acuerdo. Pero como que era difícil reproducir el mismo estudio en el mismo paciente y ver lo mismo, ¿sí? Y aparte también en la lectura hay mucha variabilidad entre un observador del gráfico y otro. Por ejemplo, yo lo miro y me parece esto, y otro lo mira y me parece otra cosa, o por ahí podemos coincidir en unas cosas pero en otras no. Entonces, por eso es que está bueno que haya como uno que es como el experto, que mira y como que decide, porque si no, muchas manos en un plato hacen, como dicen, hacen mucho garabato. Entonces, por ahí no está bueno que todo el mundo meta la cuchara en el mismo paciente. Me parece que está bueno que haya uno que diga, bueno, esto sí, esto no. Bien. Acá Roberto Arazamendi, un lujo tenerlo con nosotros, hace un par de preguntas. ¿Hay excepciones a la duración de 8 semanas de tratamiento con IVP, por ejemplo, post cirugía de atresia o Barrett? ¿Hay excepciones al tema del tratamiento? Sí, Generalmente que sean más de 8 semanas. Generalmente al postquirúrgico, si se hizo Nissen, nosotros lo tenemos un mes con medicación post cirugía, y después se lo suspendemos, ¿sí? O sea que ese paciente no necesita estar 8 semanas. Y el Barrett, no, el Barrett va a tener que seguir con medicación. Perfecto. Y también pregunta acá Roberto, ¿han detectado pacientes que con el correr del tiempo cambian de pirosis funcional a enfermedad por reflujo, erosiva o no? Eso no te puedo responder, porque los pacientes generalmente que tienen pirosis funcional, como que después, tipo, los diagnosticamos así, los mandamos a hacer terapia, hacemos algunas cosas como para cubrir un poco el síntoma y demás, pero la realidad es que después quizás ni vuelven, ¿sí? No tengo como un seguimiento de ese paciente, o sea, no tengo un post, digamos, no tengo esa pirosis funcional, después como que se pierde, y aparte generalmente las pirosis funcionales son muchos adolescentes, y la realidad es que los adolescentes son medios volados, no vuelven tan fácil a la consulta, cuando uno dice, bueno, ya
quédate tranquilo, que no tenés nada, que está bien, que no sé qué, y es como que bueno, ya está, esto listo, y lo saqué, no vuelven. Sí, por ahí vuelven de adultos, no lo sabemos. Claro, por eso. Yo no lo vuelvo, o sea, no vuelvo a ver tantas pirosis funcionales. Sí vuelvo a ver algunas, pero no tengo un seguimiento a largo plazo a ver si después hacen enfermedad por reflujo. Bueno, acá Verónica Tarifa, una amiga de Jujuy, parece que Jujuy está muy, muy activo. Hola, excelente presentación. Mi pregunta es, en pacientes con encefalopatía crónica que hacemos seguimiento post-Nissen, que hay recurrencia de vómitos, ¿qué parámetro veo en impedancia si sospecho disfunción esofágica o un Nissen que no funciona? Sí, en general, digamos, nos pasó en muchos pacientes que se hicieron cirugía de Nissen, estuvieron, digamos, nunca le pudimos sacar la medicación post-Nissen, o sea, siguen con medicación y eterna. Le hacemos endoscopía post-Nissen y porque siguen mal y que siguen con la medicación, y muchas veces Nissen que no funcionaban, los podemos diagnosticar a través de, o sea, vemos una impedanciometría muy patológica con unas líneas basales horribles, porque tuvimos, no puse el ejemplo porque tengo varios ejemplos que en otras charlas por ahí las puse, pero vimos que, por ejemplo, hay pacientes que se tienen que hacer un re-Nissen porque, digamos, no le está funcionando, y lo charlamos con el cirujano, los tratamos de aguantar, de mantener, pero la verdad es que tuvimos 2 o 3 pacientes que tenían un esófago, una esofagitis por reflujo severísima, con una impedancia basal muy baja, eso es lo que se ve, o sea, se ve una impedancia basal muy baja con un montón de reflujos, a pesar de estar con el Nissen y con tratamiento, porque nosotros en esos pacientes los estudiamos con tratamiento porque estamos viendo que son refractarios. Perfecto. Bueno, de Renata Weissenbaum. Hola Renata, placer que estés también vos con nosotros. Muchas veces la indicación de impedancio es previo a la cirugía por una traqueostomía. Si es la primera impedancia si la primera impedancio que realizo es patológica, ¿cómo realizo la de control? ¿Con o sin IBP? En realidad, ella me está preguntando, Rena, hola Rena, ¿cómo estás? Me está preguntando, me está preguntando, digamos, si un paciente tiene traqueostomía y se la quieren sacar, supongo. Entonces, si un paciente tiene traqueo y se la quieren sacar y quieren ver si sigue con reflujo o no, lo que debería hacer yo es sacarle la medicación para ver si continúa con reflujo. Ahora, si el paciente está muy sintomático, a pesar de que está con medicación, no le puedo sacar la medicación. O sea, lo que yo puedo hacer es decirle al cirujano, mirá, si vos querés, le podemos hacer una impedancio con tratamiento para ver si el reflujo está controlado y ver si vos le podés sacar la medicación, si vos le podés sacar la tráqueo. Entonces, de última, ese paciente, si tiene bien controlado su reflujo bajo medicación, el cirujano le puede sacar la tráqueo, pero sabiendo que el paciente va a continuar mucho tiempo con IBP. ¿Mm? Depende, por eso, depende en qué situación. Bueno, acá de vuelta Roberto Arazamendi pregunta, creo que los BRUES leves no requieren este estudio, así cambió con el tiempo. Creo que es necesario definir mejor las indicaciones de pH impedancio que sean objetivas. Es un poco también lo que había. Sí, lo que hablamos un poco antes, sí. Carlos Ruiz pregunta, felicitaciones por la excelente charla. Según su experiencia personal, ¿son realmente útiles los reflujos proximales? Sí, por lo menos a mí me resirven, ¿eh? No es que cualquier... O sea, a mí me parece que es muy útil en algunos pacientes, como te digo, no me acuerdo cómo se llama, ¿Carlos? Sí. Sí. Carlos. Me parece que es súper provechoso en algunos pacientes, como por ejemplo estos que se estudian por síntomas extradigestivos. Entonces, que por ahí los manden neumólogo
o los manda el otorrino e insisten de que no, que el chico tiene, que es por eso que tiene los laringitis, o es por eso que tiene los broncoespasmos, y quizás demostrándole que no tiene tantos canales proximales, o sea, por ahí el chico tiene 20 reflujos, o sea, que es poquito, pero todos los 20 les llegan a canales proximales. Bueno, entonces en ese paciente, ojo, porque ese paciente muy probablemente tenga que ver ese reflujo con lo que le está pasando a nivel pulmonar. Ahora, un paciente que tiene 20 y le suben 2, ese paciente no le voy a hacer nada, le digo, listo, no tiene nada, este paciente es normal, ¿sí? Pero a mí me parece súper útil en esos pacientes. Y aparte también en los neurológicos, muchas veces los papás refieren como que escupen secreciones, y entonces uno lo hace como para ver si realmente es reflujo o no, y cuando vemos no tiene canales proximales, o sea, el chico tiene pocos reflujos y qué sé yo, y esto que escupen o que vomitan son como el lago faríngeo que se les junta y escupen las secreciones, pero no es reflujo, porque todo el mundo, todo lo que sale de la boca es reflujo, y no es así. Bien. Bueno, veo varios expertos que están conectados. Si quieren que les dé la palabra, pídanlo y se las vamos dando. Yo te voy a hacer una pregunta. En esofagitis eosinofílica, ¿se puede utilizar la línea basal para determinar la respuesta al tratamiento? La verdad es que nosotros en la esofagitis eosinofílica no lo usamos como método para seguimiento del paciente, porque nada, al paciente le pasan tantas cosas y también tiene que tomar ¿sí? Entonces como que sumarle también la impedancia, o sea, nos encantaría poder hacerle a todas las esofagitis eosinofílicas y ver si mejoran con el tratamiento. Pero la realidad es que por ahí la hacemos una vez y ya después las próximas no quieren hacerse controles con impedancia. Entonces se nos hace difícil ver cómo es la evolución. Supongo que sí, porque al mejorar la motilidad por bajar la inflamación, entonces obviamente que va a mejorar, pero no lo tenemos como, por lo menos en nuestro grupo no lo usamos para eso, digamos. Pero estaría buenísimo poder hacer un trabajo de esos así. Bueno. ¿Tenés experiencia, Judith, en pacientes que han hecho lesiones por cáusticos, esofagitis cáusticas, haciendo la impedanciometría? Sí, sí, tuvimos varios chicos con cáusticos y lo que se ve es esto, es la línea basal baja, porque tienen muy dañada la mucosa, la motilidad, o sea, queda un esófago nada, que es como un cartón. Entonces, nada, se ve estos parámetros, se ve eso, ¿sí? Se ven líneas basales muy bajitas, porque tienen mucha esofagitis por reflujo y demás. Que es como lo característico de estos pacientes, ¿sí? Tienen muchísimo reflujo y tienen esofagitis por reflujo y alteración de la motilidad, entonces, bueno, todo esto va a hacer que se altere la línea basal. Y seguramente también tienen los canales proximales, que también me estaban preguntando antes, o sea, bueno, todos los problemas que trae la motilidad, ¿no? Bien. Bueno, acá hay otra pregunta de Roxana Salcedo, de Colombia. Hola, buenas noches, excelente charla. ¿Los pacientes con atresia esofágica tienen indicación de realizarse siempre pH impedancia? ¿Y qué relación tiene esta patología con la enfermedad por reflujo? Bueno, están las guías de atresia esofágica, ¿sí? que están de la sociedad americana y europea, como siempre nos manejamos con esas, que proponen hacer pH impedancio en los pacientes con atresia al año, ¿sí? De vida, después a los 10 años y después cuando pasan la transición a adultos, ¿sí? Esos son los 3 momentos, hitos en una atresia de esófago. Ahora, si nosotros le hacemos más seguido o no, nosotros en general durante el primer año no hacemos, sí hacemos al año, pero después, entre el año y los 10 años, me parece que es muchísimo tiempo dejar a un paciente sin estudiar, sin ver, sin hacer nada,
con una atresia de esófago. Generalmente los pacientes con atresia de esófago tienen muchísimo reflujo, entonces es importante ir chequeándolos durante la infancia, y muchos de estos chicos, el tema es que siempre hablamos que los papás están como muy acostumbrados a que los pacientes hagan como cosas extrañas, como movimientos, toman mucho líquido, y todas esas cosas como para suplir lo que no puede hacer su esófago, ¿sí? Entonces, hay que interrogar bien a estos papás y hay que estar como encima de esa patología, porque muchas veces requieren de hacer estos estudios o algún estudio en el medio que no sea 10 años después, no es al año y a los 10. A mí me parece que es un montón lo que propone la guía, pero es así lo que dice, ¿sí? Ahora en la práctica, bueno, después cada grupo hace como algo diferente. No, no, seguro. Nosotros en el seguimiento también depende a veces de la clínica del paciente, los estudios que se le hacen entre el año y los 10 años. Bueno, acá Silvia Cócolo, buenas noches, excelente charla. ¿Qué experiencia tienes en pacientes con disfonía crónica? En pacientes con disfonía crónica nosotros hicimos trabajo sobre eso también, y lo que vimos es que, como dicen también las guías de reflujo, es una de las patologías que menos están relacionadas con el reflujo. Hicimos un trabajo mirando a partir de la laringoscopía que hacía el otorrino, diciendo que tenía el edema y el eritema y todo lo demás. Estudiamos esos pacientes y vimos que casi el 61% de los pacientes que tenían, o casi el 70% más o menos, que tenían todas esas cosas en la laringoscopía patológica, nosotros no encontramos reflujo. ¿Sí? Entonces es como, sí se puede relacionar, pero no es sí o sí, es en algunos pacientes pueden relacionarse, pero como te digo, en la guía de reflujo está bien descrito que es uno de los síntomas menos asociados a reflujo. Bien. Acá Carlos pregunta, ¿qué utilidad tiene el clearance del bolo? ¿Cuál es el valor normal? El clearance del bolo se utilizó bastante tiempo como algún parámetro más. Ahí en una de las tablitas que les mostré, es 141, me parece, de segundos. Eso se utilizó varios tiempos porque es como otro parámetro que lo tenemos y qué sé yo, pero la verdad es que en el último tiempo lo que se vio es que específicamente lo que vemos es la exposición al ácido, como hacen los adultos, ¿sí? Es la exposición al ácido, la correlación sintomática, y bueno, y después todas estas otras cosas que vimos, pero como que no se tiene tan en cuenta el clearance de bolo. Sí es verdad que cuando uno ve una pH impedancia de un paciente con una atresia, con, no sé, un ECNE que tiene como poca motilidad del esófago y demás, lo vemos un poquito prolongado, ¿sí? O un poquito o mucho, pero no le damos tanta importancia, o sea, dice, tiene clearance del bolo aumentado, bueno, listo, pero no es que es algo que también, por ahí lo informamos porque es muy patológico, pero por ahí no hacemos nada con eso. Bueno, te hago otra preguntita yo, ya que estoy. En caso de cirugía de Nissen, ¿indican realizar previamente la manometría esofágica? A veces está también que no se dispone tan fácilmente, hay pocos centros que la hacen, y menos manometría de alta resolución. ¿Pero ustedes le indican habitualmente la manometría? No, nosotros primero nosotros no disponemos de manometría esofágica con catéter pediátrico. Sí tenemos de adultos, entonces sí podemos hacerlo en pacientes más grandes. Pero la realidad es que nosotros, previa a la cirugía de Nissen, no le hacemos una manometría, sí le hacemos una endoscopía y pH impedancio, y con eso definimos si tiene reflujo, si no tiene, si esas cosas. Pero nada más, como para hablarlo con el cirujano y ver si le tiene que hacer la gastro y el Nissen o nada más que la gastro, ¿sí? Porque, digamos, depende del equipo de cirujanos, por lo menos el nuestro prefiere hacer las dos cosas juntas en el mismo tiempo quirúrgico y no tener que después volver a entrar al mismo lugar. Entonces, por eso hacemos las dos cosas antes de la cirugía, ¿sí? Pero como no le pedimos manometría así de rutina a los que se van a hacer Nissen.
Perfecto. Sí, además muchas veces los que van a recibir un NICEN, muchas veces son chicos dañados neurológicos, en los que cuales no pueden, no van a colaborar en hacer una manometría. Ana, ¿querés preguntar algo, comentar algo? Bueno, felicitarla a Judith, que la verdad que me gustó mucho la charla, fue una revisión muy completa y por ahí 2 o 3 comentarios. Con respecto a hacer manometría antes de la cirugía de NICEN, nosotros tampoco tenemos catéter pediátrico, podríamos hacerla a partir de chicos, no sé, a partir de los 6 o 7 años, pero no la hacemos de rutina. La verdad que se trata de una atresia de esófago y le hacemos una manometría, seguramente el cirujano no le va a querer hacer el NICEN, porque seguramente va a ser muy patológica, pero la realidad también es que disminuyó mucho la indicación de NICEN en atresia de esófago. No sé qué les pasa a ustedes, pero en general indicamos mucho menos NICEN que años anteriores. Sí, total. O sea, igual nosotros, ¿eh? Y porque además vemos los síntomas post-NICEN que son muy difíciles de manejar. La verdad que las arcadas, el rechi, la recidiva del reflujo es bastante complejo. Después, con respecto a la charla, bueno, me gustó el enfoque que hiciste de las indicaciones. Por ahí yo lo que agregaría que a veces puede servir también para evaluar el tránsito del bolo, sobre todo en los más chiquitos donde no podemos hacer una manometría. Es decir, puede ser útil hacerle al finalizar el estudio 10 degluciones al paciente y ver si el tránsito del bolo es completo o no. Y me gustó que mostraras el trabajo del índice de rumiación de Di Lorenzo y de Cifrin, que en realidad este estudio ellos lo hicieron en pacientes con síntomas de reflujo refractario, es decir, que no eran pacientes que consultaban por rumiación, sino que tenían síntomas de reflujo y encontraron que el 44% eran rumiantes, es decir, que también la impedanciometría fue un estudio que fue discriminador para el diagnóstico de rumiación, que además en los chiquitos es difícil hacer una manometría y no siempre aparece durante las degluciones o el periodo de observación de la manometría, aparece el patrón típico de rumiación. Así que la impedancia nos puede ayudar en ese sentido. Sí, aparte es un estudio que, nada, lo tenemos, no sé, por lo menos lo tenemos más a mano y nos parece que es menos, quizás, menos invasivo, el paciente no tiene que colaborar tanto, porque nosotros le ponemos la sonda y después podemos ver el estudio en 24 horas. Nada, entonces nos parece que está, bueno, estuvimos en la misma charla por eso, de Garza, y nos pareció súper interesante. Y tal cual. Porque nos da mucha información, un impedancio, simple impedancio, nos podemos dar cuenta de varias cosas que puede tener el paciente. Como decían, me parece que no me acuerdo si él fue o no, es como la historia del paciente de 24 horas, te muestra todo lo que está pasando. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Acá una última pregunta que quedó del chat. Carlos pregunta, ondansetron, ¿altera el resultado de la pH impedancio? Ondansetron, ¿por qué? ¿Por un paciente que está medicado con ondansetron? No sé. Nosotros en general, no sé, los pacientes que estudiamos, la verdad es que no me tocó ningún paciente que tenga ondansetron. No, yo se lo suspendería antes igual. Claro, pero no sé, porque no lo usamos como una medicación habitual, digamos, es como en alguna cosa en especial. Entonces, pero sí, lo suspendería, igual que los proquineos, o sea, cualquier otra medicación gastroenterológica la suspendería. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, Judith, ya son las 10 de la noche. Lo tuyo fue espectacular y creo que si no fuera esta hora seguiríamos haciendo preguntas. Muy buena la presentación, muy buena la discusión, te agradezco muchísimo a vos, a todos los que participaron, Ana Roca, por supuesto, y Roberto Arzamenti, todos los que hicieron preguntas, comentarios, muchísimas gracias, y todos los que estuvieron escuchando, la charla fue espectacular. Gracias Tarifa, gracias Renata, Carlos, muchas gracias a todos.
Bueno, gracias por haberle invitado. Muchas gracias y buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Bueno, nos vemos dentro de 2 jueves con la charla de Miguel Saps, si Dios quiere. Tal cual, Chao. dale. Chao, Gracias. chao, buenas noches. Adiós.